¿Cómo están, chiquillos? Espero que muy bien. Hoy día, al son de la música rusa, vamos a hablar de la Revolución Rusa, más conocida como la Revolución Bolchevique o también como las revoluciones de febrero y de octubre de 1917. Luego de eso vamos a dar algunas pinceladas de lo que sería la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Anotamos entonces nuestro objetivo: relacionar causas y factores que explican el estallido de la Revolución Rusa. Algo sabemos ya respecto de la Revolución Rusa y que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Hasta 1917 Rusia había pertenecido a los aliados de Inglaterra y de Francia, ¿cierto?, formando la Triple Entente, pero entre 1917 y 1918 Rusia comienza a enfrentar un conflicto interno que le obliga en 1918 a firmar el Tratado de Brest-Litovsk, ¿cierto?, con Alemania, abandonando la guerra y abandonando sus pretensiones territoriales, sobre todo en la zona de los Balcanes. Pues bien, vamos a hablar del contexto. 1900, podríamos hablar, inicios del siglo XX, Rusia como imperio era el territorio más grande que existía en todo el orbe. Estamos hablando de 22 millones de kilómetros cuadrados, reuniendo dentro de sí a una población que algunos estiman en 90 millones, otros un poquito más optimistas en 120 millones, y hay otros que son extremadamente optimistas que hablan de una cifra cercana a los 140 millones de habitantes. Además, Rusia al principio del siglo XX era todavía uno de los últimos lugares donde se erigía o donde se levantaba una monarquía absoluta a la usanza del siglo XVII y del siglo XVIII. Estamos hablando de estos gobiernos autócratas donde el poder se centra en una sola persona, donde no existe división de poderes, donde no hay participación política, donde no hay libertad y donde no existe carta de derecho. Esta monarquía absoluta a principios del siglo XX estaba representada por la dinastía Romanov, que fue la última casa gobernante de Rusia y cuyo último gobernante fue el zar Nicolás II. Sin embargo, y esto tiene que quedar súper claro, todo gigante tiene su talón de Aquiles, y es que efectivamente este vasto territorio llamado Imperio Ruso tenía una serie de debilidades y problemas internos. Primero, estamos hablando de un territorio que tiene más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes considerarán que en 20 millones de kilómetros cuadrados se puede reunir una gran cantidad de personas, y esa gran cantidad de personas no necesariamente tienen que pensar igual, sentir igual y ser iguales. Es así como el Imperio Ruso no se conforma por una sola nación, sino que por 150 naciones diferentes. ¿Cómo gobernamos 150 naciones diferentes, donde las diferencias religiosas, las diferencias lingüísticas no unifican, sino que separan? Es así como la dinastía Romanov, fundamentalmente, que fue la que hizo crecer el territorio del Imperio Ruso, inicia una política de rusificación forzada. ¿Qué quiere decir esto? Obligar a partir de numerosas prácticas el asumir ciertos ritos y ciertas tradiciones culturales a pueblos que no las compartían. Este tipo de políticas siempre despiertan el malestar de la población. En segundo lugar, no estamos hablando de un imperio rico. Por más que tenga muchos habitantes y mucho territorio, era súper pobre. Desde fines del siglo XIX, Rusia viene enfrentando una profunda crisis económica que intentó de numerosas formas salvarla, sin éxito rotundo, sin siquiera una pizca de éxito en sus intentos. ¿Cuál era el problema de Rusia? Rusia tenía una economía fundamentalmente basada en la producción agrícola. ¿Cuál es el problema de la producción agrícola? Es que depende mucho de los factores climáticos, y si hay algo que el ser humano no puede controlar, menos un gobierno, es el clima. Y efectivamente hay una sucesión de crudos y crudos inviernos. Además de eso, Rusia no tenía la capacidad de industrializarse a la par de sus vecinos europeos. Y esto hizo que para la economía rusa fuera imposible de competir con, por ejemplo, naciones como Alemania. Esto implicó que a partir del siglo XX, a partir de 1900, se diera una serie de huelgas y paros obreros protestando y manifestándose por las condiciones económicas nefastas. Además, si le sumamos a este panorama
de diferencias étnicas y de crisis económicas, un gobierno autócrata, un gobierno absolutista o un gobierno que no da espacio para la participación ni para la libertad de los individuos, vamos a estar generando un caldo de cultivo a una revolución futura. ¿Ya? ¿Qué características tenían los gobiernos zaristas? Es que no existían ni partidos políticos, ni constituciones, ni cartas de derecho que aseguraran algún grado de libertad a los habitantes del territorio. Finalmente, entre 1904 y 1905, Rusia se le ocurre la brillante idea de embaucarse en una guerra contra el Imperio japonés. Todo esto por el territorio ubicado en la Manchuria, ¿cierto? Un territorio que tiene una proximidad con China también. Ambos tenían pretensiones territoriales y expansionistas en esta zona, ven enfrascados en una guerra que tuvo costos altísimos para el Imperio ruso. ¿Por qué? Porque no tenían ni los recursos económicos para financiar una guerra, ni tampoco tenían la preparación militar para hacerlo. El ejército zarista era un tremendo ejemplo de cómo no deben ser los ejércitos: mal preparado, mal formado, con poco espíritu. Imagínense que Rusia decretó un reclutamiento forzado para asistir a esta guerra en un territorio de 150 pueblos, de los cuales el 80 o 90% tenía cero identificación con la causa rusa o con la causa zarista. No sabían hablar el mismo idioma, no entendían instrucciones, no querían participar, entre otras razones que hacían que fuera un ejército completamente débil. La guerra ruso-japonesa despertó una serie de revueltas en 1905, y una de las más llamativas o de las que más ha pasado en la historia es la conocida como el Domingo Rojo, que implicó una matanza sangrienta por parte de la Guardia Imperial, arrojando la no despreciable suma de 200 muertos en San Petersburgo. Vamos preparando la sopita para la revolución, ¿cierto? Porque ya hablamos de las condiciones internas que tenía Rusia, pero también tenemos que hablar de un factor externo que llega a Rusia, y este factor externo se llama Manifiesto Comunista. En 1848, Marx y Engels, ¿cierto?, de origen alemán y británico respectivamente, publican el Manifiesto del Partido Comunista, en donde establecen los principios básicos de la organización obrera, trabajadora y por ende de la colectivización de los medios de producción, que ya lo vamos a explicar más adelante. Estas ideas tienen un amplio margen de aceptación en el mundo obrero ruso, pero no todo el mundo obrero, sino que en el mundo obrero letrado. Estas ideas que obviamente calan muy hondo en el pueblo ruso, porque es el escenario perfecto para que se dé una revolución de corte socialista o comunista. Estamos hablando de un Estado pobre, de un Estado autócrata, un Estado sin derechos, sin carta fundamental, y un Estado con profundas diferencias sociales. Van a aparecer grandes líderes del pensamiento comunista, líderes rusos. Estábamos hablando de Plejánov, estamos hablando de Lenin, ¿cierto? Que para algunos puede hacerles familiar esta foto, y para otros puede hacerles familiar esta imagen que sale en un capítulo de Los Simpsons, cuando los Simpsons van a Rusia, ¿cierto? Y vamos a tener a Trotsky, que Trotsky fue mano derecha de Lenin, ya vamos a conocer quién fue Lenin, y tuvo que arrancar a México porque el sucesor de Lenin, Stalin, lo quería matar, y ahí conoció a Frida Kahlo, con quien mantuvo un romance muy muy bonito, pero muy muy cortito. Bien, en 1898 se cumple el principal hito del movimiento comunista o de las ideas comunistas en Rusia, cuando este caballero, Lenin, funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Siempre le ponen nombres raros a sus partidos políticos, eso tienen que tenerlo súper claro. Ya, y ustedes dirán, ¿por qué un partido político dentro de la Rusia zarista si se supone que estaban prohibidos los partidos políticos? En 1905, y luego de la revuelta por la guerra ruso-japonesa, se permitieron algún tipo de derechos políticos, y dentro de estos derechos políticos que se permitieron fue el derecho a la organización, obviamente con muchos componentes de represión, pero sí tuvieron el derecho a la organización. Esto permitió que Lenin, junto a otros pensadores comunistas como por ejemplo Kerensky y el mismo Trotsky, organizaran movimientos obreros. Sin embargo, este primer experimento de partido político obrero se divide o se fragmenta en 1903 en dos partidos, los bolcheviques y los mencheviques.
¿Cuál fue el factor que los dividió? Básicamente en el cómo llegar a establecer un gobierno obrero. Los bolcheviques estaban a favor del establecimiento de una revolución obrera socialista, en cambio los mencheviques se iban más por la idea de generar una transición acordada con la burguesía para poder establecer un nuevo gobierno, es decir, por una vía más diplomática. En cambio los bolcheviques querían una vía más activa. 1917 es el año clave donde se produce el estallido de la revolución. Y obviamente la piedra angular de este estallido, pese a que Rusia arrastraba muchos problemas hace mucho tiempo, es la Primera Guerra Mundial. En 1917, el pueblo, los obreros, los trabajadores, los campesinos rusos se levantan en contra del gobierno del zar Nicolás II por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Este estallido fue liderado por Lenin. Lenin fue capaz de percibir en la posibilidad de la Primera Guerra Mundial. Lenin fue capaz de percibir, y eso está escrito en sus cartas y en sus pensamientos, en sus reflexiones, que son una colección de como 24 tomos, de como 500 páginas cada uno. Se dedicaba a escribir mucho ese hombre. Vio en la Primera Guerra Mundial la posibilidad o el escenario perfecto para iniciar la revolución proletaria. ¿Y por qué? Porque efectivamente se iba a encontrar con el descontento popular y podía encaminar o encauzar este descontento popular hacia la toma del poder por parte del pueblo obrero y campesino. Vamos a reconocer dentro de la Revolución Rusa 3 fases en 1917. La fase de febrero se inicia el día 23 con una pequeña protesta de mujeres pidiendo pan en la plaza de San Petersburgo, ¿cierto? Muy cercano al actual Kremlin, donde vive Vladimir Putin, ¿cierto? Pero en ese tiempo era la residencia de los zares. Esta protesta no se detiene y se van sumando más actores hasta que el 26 y el 27 de febrero se produce un motín militar. Todos los soldados que habían sido reclutados en el último tiempo para participar en la Primera Guerra Mundial y además para proteger la organización imperial zarista mientras los otros soldados estaban peleando, se rebelan en contra de sus oficiales. ¿Y por qué se rebelan? Por lo que habíamos explicado anteriormente. Eran soldados que no pertenecían a una, entre comillas, nación rusa, porque no existía. Eran de distintas nacionalidades, eran de distintas religiones, tenían diferencias lingüísticas, tenían diferencias de pensamiento y efectivamente no se sentían identificados con pertenecer a un ejército. Los habían mandado a reprimir las protestas y ellos no querían reprimir las protestas, no tenían un sentimiento de obediencia hacia la imagen del zar, por ende se rebelaron en contra de los oficiales y los terminaron o apresando o inclusive algunos matando. Paralelamente a esto, uno de los pensadores políticos del movimiento obrero campesino, el movimiento comunista ruso, de apellido Kerensky, llama en los periódicos a la formación de los soviets. ¿Qué eran los soviets? Los soviets se pueden entender como organizaciones territoriales, obreras y campesinas. Esto quiere decir que los obreros y los campesinos de determinado espacio geográfico, por ejemplo, de un estado, de una ciudad, se organizan en un soviet, que es una asamblea. Y esta asamblea o soviet tiene la capacidad de tomar decisiones, y esas decisiones se pueden comunicar y conversar con otros soviets para que todos los soviets en conjunto tomen una decisión. Esto es súper importante de entender porque la Rusia, después de ser el Imperio Ruso, se transforma a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es porque el soviet va a tomar una importancia fundamental. ¿Cuál es el resultado de los movimientos de febrero? Vamos a tener primero la abdicación del zar Nicolás II. En segundo lugar, vamos a tener el establecimiento de un gobierno provisional menchevique y burgués. Acá, ojo, no están participando los bolcheviques, si bien son los bolcheviques, o sea, el pueblo obrero y campesino, los que llevan a cabo la revolución a palo y a martillo y hoz, como aparece en el símbolo de la bandera y del emblema ruso. Finalmente son los de pensamiento más moderado y que tienen vínculos con la pequeña burguesía rusa los que establecen un gobierno provisional. Esto provoca el malestar de los soviets y da paso a los movimientos de julio.
Los movimientos del mes de julio de 1917 se generan porque van a existir dos formas de gobierno paralela que van a hacer que la revolución no sea capaz de ponerse de acuerdo. Por un lado van a estar los mencheviques, que van a tener este gobierno provisorio, y por otro lado van a estar los bolcheviques, que son los más, digamos, exaltados, por llamarlo de alguna manera, que van a estar constantemente llamando a la desobediencia, a la insurrección, insurrecciones que tienen un gran éxito, puesto que julio, agosto y septiembre se van a caracterizar por ser meses extremadamente violentos. Finalmente tenemos la etapa que se inicia en octubre de 1917, donde los bolcheviques logran tomarse el poder a partir de lo que ellos denominan una insurrección armada. Esto quiere decir que se levantan usando las armas y la violencia en contra del gobierno provisional menchevique. El lema de los bolcheviques es todo el poder para los soviets. Esto quiere decir que efectivamente lo que se va a empezar a perfilar a partir de octubre de 1917 es un gobierno, entre comillas, obrero, popular y campesino. La Revolución Rusa no finaliza en 1917. Vamos a tener conflicto hasta 1923. ¿Cómo se logra estabilizar? A partir de una práctica sistemática de represión. Los bolcheviques van a utilizar prácticas que venían desde la Rusia zarista, como por ejemplo los denominados pogromos, que eran persecuciones hacia el pueblo judío, ¿cierto? Van a utilizarlos como forma de controlar a la población, controlar a los opositores. Si bien no era parte del programa bolchevique hacerlo, pues ellos lo que defendían era la organización popular y el respeto hacia las diferentes nacionalidades, sí se van a hacer este tipo de persecuciones, sí se van a hacer este tipo de encarcelamiento, este tipo de golpizas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, con el objeto de silenciar a los opositores al movimiento. Vamos a tener que en 1918, poquitos meses después de desarrollar la Revolución de Octubre, se va a establecer la primera constitución. La primera constitución rusa plantea que la base de la organización del Estado ruso van a ser los soviets. Esto plantea que Rusia pasa a ser un estado federal, así como lo es, por ejemplo, Estados Unidos, donde efectivamente todos los estados tienen un carácter de independencia, pero están sometidos a una ley común. En la Rusia soviética va a ser exactamente lo mismo. Y es ahí que toma su nuevo nombre de Imperio Zarista o Imperio Ruso a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, dentro de esta nueva constitución se realiza una declaración, así como los franceses lo hicieron en la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los rusos van a hacer la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. En 1924 se redacta una nueva constitución. Se mantienen algunas ideas de la constitución de 1918, como por ejemplo el carácter de Estado federado, y efectivamente se mantiene que la base de la organización rusa va a ser los soviets, o sea, las asambleas de obreros y campesinos, que son asambleas territoriales. Sin embargo, va a existir un Consejo Supremo. Sin embargo, la Constitución de 1924 va a establecer la existencia de un Comité Central o Soviet Supremo, que sería muy parecido a un parlamento, a un Congreso occidental. Va a estar compuesto por dos cámaras y este Comité Central o Soviet Supremo va a ser responsable de aprobar las medidas que se van a implementar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Finalmente, en 1936 se redacta la Constitución, que va a permanecer por más tiempo gobernando la URSS. Vamos a hablar de la URSS de aquí en adelante, donde se mantienen las ideas establecidas en 1924, pero se explicita de una manera muy formal que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existe un partido único, que va a ser el Partido Comunista Ruso. De hecho, ¿qué es lo que plantea la ley? De que toda persona o todo habitante de Rusia que componga un soviet va a estar automáticamente vinculado al Partido Comunista. Esto obviamente no da espacio a la participación política de otras ideas, menos aún que sean en oposición.
Vamos a tener entonces a partir de 1924 el surgimiento de los emblemas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a tener la bandera que aparece o que contiene el símbolo que es representativo del Partido Comunista, ¿cierto? Que es el martillo y la hoz, que representa al mundo obrero y al mundo campesino. Y vamos a tener el escudo o la insignia también de la Unión Soviética, donde aparece nuevamente el símbolo del martillo y la hoz, aparecen unas ramas de trigo simbolizando la importancia del mundo agrícola y del mundo campesino. Y si ustedes se dan cuenta, ese martillo y la hoz están dentro de un globo terráqueo o del mundo, y es porque se define la organización como una organización internacional y cuyo objetivo de aquí en adelante es exportar la revolución al resto del mundo. Vamos a tener acá un mapa de la Unión Soviética hacia 1960, en donde aparece la cantidad de naciones y de pueblos que la van a componer. Estamos hablando de más de 15 pueblos distintos, concentrados en distintas ramas, ¿cierto? La rama de los pueblos eslavos, que dentro de los pueblos eslavos podemos encontrar 4 o 5 tipos: los pueblos bálticos, los caucásicos, los mongoles, entre otros, ¿ya? Esto nos habla, por un lado, de la dificultad que pudo haber significado el establecimiento de un gobierno federal como el gobierno de la Unión Soviética, pero por otro lado nos va a explicar por qué hacia 1936 en adelante, con el liderazgo de Joseph Stalin, se van a aplicar una serie de prácticas represivas hacia la población de la Unión Soviética, y tiene que ver precisamente con esto, con la incapacidad de un gobierno de poder controlar a un territorio tan grande y con una tan amplia diversidad de naciones y por ende de ideologías. Otras características que son súper importantes, y aquí aparecen unas láminas que reflejan lo que la historia y la economía habla del milagro soviético. ¿Cuáles son? La primera es que dentro de la Constitución, tanto del 18 como del 24 como del 36, se establece que todos los medios de producción, ya sean industriales o agrícolas, van a colectivizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que van a pertenecer a la organización de los soviets, y por ende todos los soviets van a poder tomar decisiones respecto de qué es lo que se hace con la producción. ¿Ya? Esto lo que viene a hacer es a reemplazar la propiedad privada y establecerla como propiedad colectiva. En segundo lugar, se establece un modelo de economía centralmente planificada. ¿A qué se refiere esto? A que la organización denominada Comité Central, ¿cierto?, que lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, va a ser la encargada de tomar las decisiones económicas: el qué producir, el cómo producir, el cuándo producir, el con qué producir. Esto va más allá de decidir cómo se va a producir, sino que también el establecimiento de precios, el establecimiento de salarios o de sueldos, y también la cantidad de bienes que se pueden obtener. Esto se va a establecer de mejor forma a través de planes de funcionamiento económico que el gobierno soviético definió como planes quinquenales, y dice relación que se establecían planes de trabajo de 5 años. Cada 5 años se iban a ir desarrollando etapas en la producción. ¿Para qué? Para alcanzar el desarrollo industrial pleno que le permitiera una redistribución equitativa de la riqueza para toda la población rusa, tal cual lo planteaba el manifiesto comunista. Sin embargo, como Rusia desarrolla su revolución en medio de una crisis económica, no tiene las herramientas para industrializarse ni para generar potentes programas económicos. Por ende, se establece una transición temporal de recuperación económica que se le llamó la NEP, o traducido al español, la nueva política económica, en donde se iban a utilizar ciertas estrategias del modelo capitalista, donde se iban a mantener por un tiempo ciertas estructuras de la producción privada y que luego iban a pasar al control estatal. Ya en la década de 1930 vamos a tener súper consolidada la economía rusa, a tal punto que es una de las pocas economías, sino la única economía a nivel mundial que no sufrió grandes repercusiones por la crisis económica de 1929. Cuando todo el mundo estaba derrotado, Rusia era una de las pocas economías que se mantuvo en pie. Y esto
como gran explicación que se da es específicamente por sus planes económicos que son reproducidos en alguna medida por la Alemania nazi y por la Italia fascista, y que permitieron que tanto la Alemania nazi de Adolf Hitler como la Italia fascista de Benito Mussolini superaran rápidamente la crisis económica. ¿Y Nicolás II, el zar, el gobernante, qué pasó con él?